Primera pregunta. ¿Qué cambios ha evidenciado en el papel de la educación frente al conocimiento de nuestro ambiente en relación a la gestión del riesgo de desastres? Bueno, hoy en día, frente al tema planteado, al menos en lo que tiene que ver el tema de educación primaria, educación secundaria, creo que hemos abandonado un poco los trabajos que se hacían anteriormente bajo el comité de la Comisión de Educación que teníamos a nivel municipal y departamental, donde trabajábamos mucho la parte de la incorporación de los riesgos de los desastres a nivel de la educación primaria. Y frente a la educación superior, creo que sí hemos avanzado un poco más, ya que hoy en día hay una ocupación por generar posgrados que relacionen el ambiente natural y la conducta humana. Esto orientados a posgrados en desarrollo sostenible o desarrollo sustentable con énfasis en gestión de riesgo de desastres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al menos sí existe una preocupación y algunas acciones que tienen interés en generar conciencia, al menos a través de los niños y niñas, lo que tiene que ver con el tema de cambio climático, el desarrollo sostenible, por supuesto, y obviamente un buen uso del ambiente natural. Segunda pregunta. ¿Qué cambios ha evidenciado desde la ingeniería civil en materia ambiental? Digamos que en el tema de legislación, sí, digamos, hemos mejorado en ese instrumento, donde nos invita a tener un mayor compromiso en esa relación entre lo físico construido y lo físico natural. Sin embargo, en ciertas ocasiones hacemos mala interpretación de ellas. En muchas ocasiones usamos mal esa herramienta y de ahí que todavía tengamos un mal proceso de negociación donde predomina más el interés humano, el interés individual, el interés colectivo sobre lo físico construido sobre el ambiente natural. Y sobre esto, obviamente, yo siempre he mandado un mensaje donde lo físico natural tiene una ley natural, que tiene un orden natural, y que el físico humano, lo físico construido, tiene unas leyes humanas eh, que desafortunadamente a veces priman esa ley humana sobre la ley natural, cosa que no debería ser así. Y eso genera, por supuesto, que todavía tengamos adversidades frente al impacto ambiental que hace el ser humano cuando, por la falta de planificación, de un ordenamiento territorial mal enfocado, porque yo parto de que el ambiente natural tiene su orden natural, está bien ordenado y que nosotros en una mala interpretación desorganizamos y desordenamos ese orden, imponiendo nuestro orden, y eso genera por supuesto que tengamos riesgos ambientales todavía aún asociados por esa conducta humana. Tercera pregunta. ¿Podría nombrarnos experiencias o actividades en la construcción de obras civiles que le han llamado la atención en cuanto a su sostenibilidad ambiental? Bueno, yo quisiera más bien enunciar el caso contrario, y es por ejemplo lo que se debió haber evaluado o lo que se ha evaluado frente a una gran obra civil eh, que de cierta manera se convirtió en una situación amenazante para el ambiente natural y donde por supuesto sería interesante conocer cuáles fueron esos impactos ambientales. Hago referencia a Ituango, la represa de Ituango, y cómo por supuesto por primera vez, por una condición especial, el río Cauca quedó por debajo del caudal mínimo ambiental. Y obviamente todo lo que ha generado en una dificultad entre obviamente los constructores, como ha sido PM,
la autoridad ambiental como ha sido el Ministerio de Ambiente y el ALDA. Yo creo que es un caso especial que más bien deberíamos de retomar para generar conciencia sobre cómo realmente tenemos que buscar esa buena armonía entre lo físico natural y lo físico construido. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los principales aportes de asignaturas ambientales en las carreras del sector de la construcción? Y pues tendríamos que ser muy juiciosos, ¿no? Yo creo que no hay experiencias 100% deseadas, pero de pronto podríamos mirar un poco el túnel de la línea, ¿no? Aunque los inicios éramos conscientes de que el manejo de esos óleos estábamos a lo mejor también generando posible contaminación sobre algunas quebradas. Entonces no sabría decir con propiedad qué evento puede ser muy exitoso, ¿no? Yo creo que es un tema que tendríamos que evaluar muy bien. ¿Que pueden existir? Por supuesto que sí, sí, con seguridad. Pero por ejemplo el puente que colapsó hace poco, se me escapa ahorita el nombre, en Villavicencio, pues todos esos escombros cayeron sobre ese ambiente natural. Yo no sé qué trabajo sobre remoción de escombros se habrá hecho después de que el puente colapsó. Bueno, no sabría decirle con precisión, pero me atrevo al menos a responder de acuerdo a lo que yo puedo intuir, y es referente a la disposición final del tubo y lo que tiene que ver con manejo de aguas negras. También podríamos observar lo que tiene que ver también con producción más limpia, lo que tendría que ver también con innovación y tecnología para lo que tiene que ver con el aprovechamiento de la energía solar, eh, entre otras. Entonces yo sí pienso que se ha avanzado un poco más en lo que tiene que ver con edificaciones sostenibles, amigables y ambientales, donde hace recreación, por ejemplo, a edificaciones que generan su propia energía, hacen su propio buen manejo de basuras, generan inclusive situaciones de bienestar, cuidando como siempre la armonía entre el ambiente natural y la edificación. Quinta pregunta. ¿Qué relación encuentra entre el cuidado del ambiente y la disminución de los desastres? Yo le doy mi punto de vista. Yo creo que nosotros hemos estigmatizado muchísimo y etiquetado mal al llamar amenazante al ambiente natural, ¿sí? A la dinámica natural. Hoy en día nosotros decimos riesgos de inundación y la amenaza es el río. El sujeto está expuesto y es vulnerable a las condiciones o actuaciones del río. Mi forma de pensar es distinta. Yo pienso que el río es el elemento expuesto, es el elemento vulnerable ante la amenaza que es el ser humano, que de acuerdo a esas malas conductas lo contaminamos o lo destruimos o los afectamos. Lo mismo pasa con el bosque, lo mismo pasa con la selva, lo mismo pasa con el suelo, que es un recurso no renovable, lo mismo pasa con el aire. Ellos son más bien los sistemas expuestos a una condición amenazante, que es el comportamiento individual y social que tiene la comunidad hoy en día, y que esperemos muy pronto generar conciencia sobre nuestras actuaciones sobre ese ambiente natural. Sexta pregunta. ¿Qué aspectos le parecen imprescindibles en la gestión ambiental en el sector de las obras civiles? Enfocarnos más en lo que tiene que ver con el tema de desarrollo sostenible, y lo realmente buscar una sostenibilidad, en generar procesos de desarrollo sostenible, que eso sería básicamente evitar generar nuevos escenarios de riesgo en el futuro. Yo pensaría que enfocarnos más en cuidar o que siempre sea prioridad ese ambiente natural, dejar de pensar, por ejemplo, de acabar con el suelo, que es un recurso no renovable, y cambiarlo por pavimento o por concreto. Es decir, enfocarnos al cumplimiento de los puntos de la ODS.
Pregunta 7. ¿Cómo sembrar en las mentes y corazones de los estudiantes y docentes de tecnología en obras civiles el amor y el respeto por el ambiente? Yo pensaría que dándoles su verdadera y justa dimensión de la importancia que tenemos en ese casa natural llamada planeta Tierra, que es una dinámica propia que tiene, que es un planeta vivo y que nosotros somos una especie más de las tantas que vemos y que por lo tanto tenemos que cuidarla y protegerla. No, al final solamente agradecer por tenerme en cuenta eh, eh, para al menos poder debatir un poco sobre las preguntas que usted ha planteado. Como mensaje final, más bien hacer un acto de reflexión, un acto de contrición para saber cada uno de nosotros qué está aportando para ese desequilibrio ambiental o qué estamos aportando para mantener esa armonización entre la sociedad y el ambiente natural. Sin lugar a dudas, lo único permanente es el cambio y obviamente tendremos que cambiar muchas de nuestras malas prácticas que han generado grandes impactos a nivel ambiental. Considerar entonces a buscar a través del conocimiento, de la educación, de la ciencia, la tecnología y la innovación, mejorar esa relación entre el hombre, la sociedad y la sociedad ambiente, buscando un beneficio mutuo, buscando un buen proceso de negociación donde todas las partes ganen, donde dejemos un pensamiento individual y egoísta pensando solamente en un bienestar único y propio, en vez de buscar un bienestar universal. Y eso nos llama entonces a pensar como ciudadanos del mundo. Si logramos pensar como ciudadanos del mundo, con seguridad buscaremos la forma de saber cómo contribuiremos para que realmente en ese proceso de negociación, insisto, todo el mundo gane y lo más importante, que le saquemos provecho a un ambiente natural, pero obviamente sin manosearlo, sin maltratarlo, porque se nos olvida que los recursos no son finitos. Los recursos no son